El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios llama a la iglesia efectivamente a vencer, a perseverar en este camino en Cristo. Te doy la bienvenida en esta mañana, mi amado, amada de Dios, donde reflexionamos en la preciosa palabra del Señor. La primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 22 dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Nuestro Señor Jesucristo obviamente dio el discernimiento, la sabiduría al apóstol Pablo para darnos a entender que éramos un cuerpo en Cristo, que la iglesia es comparada a un cuerpo con muchos miembros, pero todos totalmente necesarios. Y en este pasaje bíblico el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, él está diciendo: esos miembros del cuerpo que parecen los más débiles son los más necesarios. Y este mensaje en esta mañana es para decirte lo importante que eres en el cuerpo de Cristo. La labor que tú desempeñas como ese hijo de Dios, como ese creyente, como ese que está allí siendo parte de la iglesia, muestra claramente lo necesario que tú eres dentro de ese cuerpo que es la preciosa iglesia del Señor. A veces, iglesia, en ignorancia, sencillamente el ser humano menosprecia la membresía de la iglesia y creemos que hay algunos más importantes que otros. Creemos que el apóstol es más importante que el pastor, o que el pastor es más importante que el maestro, y así sucesivamente. Pero la verdad, cuando yo miro la escritura, me doy cuenta del valor tan grande que el Señor Jesucristo le da precisamente a cada uno de los miembros de la iglesia. Y en este pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está diciendo: esos miembros que parecen los más débiles son los más necesarios. Todos en la iglesia cumplimos un papel supremamente importante. Todos dependemos los unos de los otros. Todos somos necesarios. Y Dios colocó dones, talentos, capacidades en cada uno de nosotros precisamente para poder desempeñar cada una de esas labores. El ojo no puede ser oído, ni el oído puede ser boca. Todos dependemos los unos de los otros. Ese que se ve el más débil podría ser el más necesario dentro de la iglesia. En todos los ministerios, en todas las labores que hay dentro de la iglesia, y como lo menciona allí el verso 28, dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Cuando Pablo da este listado, él no está colocando como en primacía alguno de ellos. No quiere decir que cuando dice primeramente apóstoles, no quiere decir que el apóstol sea más importante que el pastor o el maestro en la iglesia. De por sí el apostolado se ha malinterpretado totalmente. De por sí algunos, creyendo que el apostolado es como en un árbol jerárquico el más alto, ¿sí? Muchos han despreciado su pastorado solamente por decir ser llamado apóstoles. Los apóstoles dentro de la escritura, cuando yo miro en el griego original, me lleva a la palabra que significa siervo. Un siervo donde sencillamente se es esclavo de Dios, y a la vez, hermano, ese apóstol es un misionero de Dios. Aquel que está plantando, ¿sí?, la palabra de Dios en diferentes lugares, pero no es alguien que tenga un alto cargo jerárquico dentro de la iglesia. Los apóstoles siembran la palabra en uno y otro lado. Es el don que Dios les ha entregado. Son esos misioneros precisamente que van de lugar en lugar sembrando la palabra, estableciendo la iglesia, levantando siervos, pastores, para que puedan precisamente
pastorear la congregación en ese lugar. Ese es el ejemplo claro que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles. Vemos a los apóstoles llevando la palabra de un lugar a otro y sencillamente sembrando, ¿sí?, la preciosa palabra de Dios. Así que cuando Pablo menciona acá a los apóstoles, él no lo menciona primero como dando más importancia a ellos. Allí en el verso 28 también nombra a los profetas. Para que entendamos un profeta de Dios, y hay que diferenciarlo del don de profecía. Un profeta, a la luz de las Escrituras, es aquel hombre que constantemente estaba escuchando la voz de Dios y era alguien que Dios usaba como su boca para enviar la palabra al pueblo. Los profetas de hoy en día son profetas falsos en su gran mayoría. Cuando tú predicas la palabra, eres profeta de Dios. Dios te está usando como su boca para llevar el precioso evangelio. El profeta, como dice la palabra, ¿sí?, debe tener 3 características cuando entrega la profecía. Y esas 3 características son la exhortación, la edificación y la consolación. Es decir, que toda profecía debe tener una exhortación de parte de Dios, ¿cierto? Debe edificar y a la vez consolar. Exhortación, edificación y consolación. Pero las profecías de hoy son profecías que no tienen ningún sentido. Además, la profecía de Dios va basada en lo que ya está escrito. Dios no necesita hablarnos acerca de nuestro futuro, decirnos que nos va a ir bien, que nos va a bendecir. No es esa la profecía genuina, no es esa la profecía real. La profecía genuina es la que viene del corazón de Dios y que ya está escrita en la palabra de Dios. Y la profecía siempre va a exhortar, es decir, va a haber un llamado de atención de parte del Señor para toda la iglesia. Dice lo tercero, maestros. Y este ministerio, esta parte que compone el cuerpo de Cristo es tan necesaria también. Los maestros son estudiosos de la palabra, son personas que escudriñan las escrituras para poder darla a conocer a otros. El maestro no debe tener en su corazón altivez, no debe tener en su corazón soberbia, un egocentrismo grande de creer que sabe más de los demás. El maestro, Dios le ha entregado ese don precisamente para enseñar. Esa es la esencia del maestro, poder transmitir la enseñanza, la palabra de Dios, para que otros también puedan crecer precisamente en el evangelio. Y gloria a Dios por los maestros, gloria a Dios por los maestros de los niños, por aquellos que enseñan a nuestros niños, esas maestras que domingo tras domingo están enseñando en las congregaciones. Gloria a Dios por ellas, gloria a Dios por esos maestros que se preocupan realmente por estudiar la palabra, por enseñar a la iglesia para que haya un crecimiento realmente espiritual en el pueblo de Dios. Dice la Escritura, después los que sanan. Es decir, que hay un don de parte de Dios donde muestra precisamente la sanidad en el Señor. Es un don especial, donde Dios sencillamente usa personas para ministrar esa sanidad, pero no es solamente la sanidad física, es la sanidad del alma, es tener empatía con el dolor de otros, es poder orar por otros en el dolor de ellos, sintiendo claramente cómo ellos necesitan ser sanados en su alma, en su corazón. Y es un don muy grande de parte de Dios, no lo tienen todos dentro de la iglesia. Porque a veces dentro de la iglesia hay indiferencia y de pronto eso era lo que el apóstol Pablo exhortaba y ahorita lo vamos a analizar. Pero dice acá la Escritura, los que ayudan. Qué bonito, los que ayudan en la iglesia. Los que están pendientes de la llegada de los hermanos, los sugieres, los servidores, los diáconos, como le llaman en algunos lugares. ¿Ves? Son aquellos que están siempre dispuestos a ayudar. Son los que están dispuestos sencillamente a tener el mantenimiento de la iglesia, a hacer el aseo de la iglesia, que calladamente sencillamente lo hacen de corazón y lo hacen para el Señor. Su objetivo no es ser vistos delante de los hombres. Para ellos es un gozo y es una alegría poderlo hacer.
poder ayudar en la iglesia en lo que sea. Saben que es para Dios, saben que lo están haciendo en agradecimiento al Señor. Qué buenos los que ayudan, qué buenos los servidores, qué buenos los sugieres que realmente están dentro de la iglesia, los que administran, los que están allí sencillamente teniendo cuidado de sí mismos, porque tienen que administrar las cosas de la iglesia. Los que están en la tesorería, los que sencillamente saben cómo utilizar las finanzas de la iglesia de una manera correcta, de una manera donde realmente el dinero que está entrando en la iglesia se utilice realmente para la obra de Dios, no para el beneficio propio de sí mismo, no de los que están liderando, pastoreando un lugar, sino que están atentos y administrando fielmente todo lo que llega, ¿sí?, a la iglesia como tal, en los diezmos, en las ofrendas. Es un ministerio de mucho cuidado, donde debemos ser conscientes de que efectivamente todo esto se debe utilizar de una manera correcta, que nadie tenga nada que decir, sino que realmente ellos están administrando las cosas de una manera correcta delante de Dios y delante de los hombres. No para lujos, no para vanagloria, no para cosas que realmente no son necesarias. Son los que administran para bendecir a otros. Son los que sencillamente determinan para hacer una obra social, para ayudar a otras familias, para ir a poblaciones vulnerables y poder llevar el evangelio, poder llevar ayudas. La iglesia hoy en día, hermano, no lo está haciendo de la manera correcta. Y tal vez, obviamente, Dios juzgará eso de parte de la iglesia. En los lugares donde toman el dinero sencillamente y lo malogran para sí mismos, para sus lujos, para su ego. Pero no están haciendo realmente lo que Dios mandó a hacer. Dice acá la escritura, los que tienen don de lenguas. Y aquí pues precisamente ya es un ministerio donde habla precisamente de lo que Dios entrega. Nosotros hemos recibido el bautismo en el Espíritu. De pronto hablamos en otro idioma que desconocemos, ¿ves? Pero el don de lenguas lleva a la persona sencillamente en su espíritu a hablar en diferentes lenguas cuando está orando, cuando está clamando delante de la presencia del Señor. Es algo íntimo con Dios. Es algo donde la Escritura menciona que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es indecibles al ser humano, al discernimiento humano. Es una intercesión divina, es algo espiritual, es algo que sale realmente del alma, del espíritu del hombre en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde él pregunta, ¿son todos apóstoles? Obviamente no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Todos tienen el don de sanidad? Tampoco. ¿Todos hablan lenguas? No. ¿Todos las interpretan? No. ¿A qué voy con esto? Que todos en la iglesia tenemos algo especial de parte de Dios. Que eso que tú has recibido de parte del Señor, tú lo debes colocar al servicio de Dios. Que debes saber que eres importante para el Señor. Que debes saber claramente que eres valioso para Dios. ¿Ves? Que lo que tú tienes es supremamente especial para el Señor y hace parte de ese cuerpo en Cristo Jesús. Y termino con esto, iglesia. Dice la Escritura, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros somos menos decorosos, se tratan con más decoro. Es como dar dignidad a todos los ministerios. Y yo quiero dar dignidad hoy a los que oran, a los que interceden. Quiero dar dignidad a aquellos que sirven día tras día, servicio tras servicio, aquellos que diezman, aquellos que ofrendan porque ayudan realmente al mantenimiento de la obra, aquellos que ayudan con los niños, aquellas maestras, aquellos maestros, como te lo decía, aquellos profetas que sencillamente realmente son sensibles a la voz de Dios y llevan el mensaje de Dios
a la iglesia. Quiero honrar a aquellos pastores realmente que son en ese momento profetas, que son usados por Dios para llevar el evangelio, porque tristemente vivimos en un tiempo donde hay falsos profetas, donde hay falsos maestros. Quiero honrar a aquellos estudiosos de la palabra que día tras día, con corazón sincero, estudian la palabra para poder enseñar a otros. Quiero honrar a aquellos que trabajan sencillamente llevando el evangelio a través del boletín, como lo hacemos acá en la iglesia, que hay que estudiar, hay que preparar un artículo domingo tras domingo para sencillamente dar algo a la iglesia que sea de edificación. Quiero honrar a todos aquellos que realmente con sus oraciones claman día y noche para que los ministerios se mantengan en pie. Quiero honrar a los adoradores, aquellos que están en la alabanza, aquellos que con corazón sincero adoran al Señor y le han entregado ese don solamente al Señor. Quiero honrarlos en esta hora. Quiero honrar a todos los que participan en la iglesia, a todos los que de una u otra manera Dios los usa poderosamente, porque todos somos importantes igual delante del Señor. Aquí no hay nadie más importante que otro. Tú y yo somos iguales delante de Dios. Dios no hace acepción de personas. Somos un cuerpo en Cristo y le pido a Dios que nos mantenga unidos como un solo cuerpo y en cada congregación que tu pastor con los suyos se mantengan unidos, llevando el evangelio, cumpliendo el buen propósito de Dios, para que la palabra de Dios se extienda, para que la iglesia sea reconocida en esta tierra realmente como la sal de la tierra, como la luz de este mundo. Padre, hoy te doy gracias por esta preciosa palabra. Hoy te doy gracias por esta enseñanza tan hermosa que nos has dado en esta mañana. Bendice a tu pueblo, bendice cada ministerio, Señor. Aún los que de pronto no haya mencionado en esta hora, pero que hacen parte del cuerpo de Cristo, porque somos uno solo. Gracias por los dones, los talentos. Gracias, Señor, por la capacidad que has entregado en cada uno de tus hijos. Hoy bendíceles y úsalos para la gloria, para la honra tuya. Bendigo a esos evangelistas. Bendigo a esos misioneros, Señor, aquellos que están llevando la palabra día tras día, aquellos que se esfuerzan, aman, Dios mío, predicar la palabra en las calles, Señor. Dales don, dales gracia ante los ojos de los hombres y haz que tu palabra llegue, Señor, cuando estos evangelistas salgan, compartan la palabra, Dios. Gracias por toda tu iglesia. Eres lo más hermoso en medio. Tú eres la cabeza de este cuerpo, Señor, y te damos la gloria y el honor a ti, Dios. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida y que lo compartas con muchas más vidas, para que la palabra del Señor y la iglesia se siga extendiendo sobre esta tierra hasta el día glorioso de su venida. Dios te bendiga, Dios te guarde.